Bienvenidos a la clase teórica de la unidad temática, secciones cónicas, en este caso abiertas, en la que desarrollaremos el tema parábola. La fotografía que ilustra la diapositiva es de la silla parábola del diseñador Carlo Aiello, inspirada en formas parabólicas e hiperbólicas que estudiaremos a continuación. Respecto a la estructura de contenidos, en una primera instancia recuperaremos algunos contenidos previos en lo que tiene que ver a la clasificación de las secciones cónicas y luego entraremos de lleno a la parábola, veremos ejemplos de aplicación en diseño industrial, la definiremos, estudiaremos sus elementos y veremos cuáles son las ecuaciones de la parábola. Bien, recordamos un poco lo que ya hemos desarrollado en las clases teóricas anteriores. Decimos que las secciones cónicas son curvas de segundo grado obtenidas al intersectar un cono recto de revolución de dos ramas con planos que lo cortan con diferentes ángulos de inclinación. En este caso nos vamos a concentrar en las cónicas abiertas. Las cónicas cerradas han sido previamente desarrolladas. Y dentro de las cónicas abiertas, un grupo en particular que son las parábolas. Bueno, ¿qué sucede con el plano de inclinación en el caso de la parábola al intersectar a este cono recto de revolución de dos ramas? Leemos, si continuamos inclinando el plano de modo que sea oblicuo con el eje y que sea paralelo a una generatriz, recordemos, vamos a indicar gráficamente una generatriz vinculando el vértice que une los conos con un punto perteneciente a la base de uno de los conos, resulta una parábola. Bien, entremos de lleno entonces a estudiar esta sección cónica y veamos algunos ejemplos de aplicación en diseño. Vemos acá un banco, hebras de pelo, es decir, trabaja sobre analogías con formas de la naturaleza, de Carol Catalano, donde puede observarse en la vista frontal, o si realizamos una sección, la presencia de una parábola, diríamos con ramas hacia abajo. La parábola Hall-Table de Nathan Hunter, también observamos parábolas en el diseño del soporte del pie de la mesa. También podemos interpretarlas como hipérbola en el caso de la estructura metálica o parábolas en el caso del soporte en madera. Es decir, son distintas lecturas geométricas combinadas con la percepción de los materiales. La parábola Display Table, donde puede observarse las parábolas en las uniones entre los soportes horizontales superior e inferior. Vemos estas especies de cuerdas que asumen formas de tramos de parábola. Y ya si nos vamos a cuestiones más utilitarias, de desarrollo tecnológico, vemos la cocina solar parabólica, que toma las propiedades de la parábola, que las desarrollaremos hacia el final de esta clase teórica, que tiene que ver con la posibilidad de concentrar en el foco de la parábola la radiación directa del Sol, que lo podemos observar en este gráfico aquí a la derecha. También como aplicación los espejos parabólicos como elemento de seguridad en el cruce de calles o en el ámbito comercial. Y también si combinamos muchos espejos parabólicos, podremos estar en presencia de una central termosolar, como es el caso de esta central en España, que se trata de 184.000 espejos parabólicos que concentran el sol sobre un aceite que calienta agua, cuyo vapor mueve una turbina. Es decir, tenemos una central
generadora de energía. Y vamos a terminar de interpretar bien el concepto de cómo funcionan estos espejos parabólicos cuando estudiemos las propiedades de la parábola. Bien, vamos a definir ahora matemáticamente a la parábola mientras observamos el gráfico que se va construyendo, en donde pueden observarse algunos elementos fijos y algunos segmentos que se van dibujando de a poco. Bien, ¿cómo definimos la parábola? Decimos que es el lugar geométrico de los puntos de un plano equidistantes, es decir, que están a la misma distancia, a una recta y un punto fijos fuera de ella, denominándose a la recta directriz y al punto foco. Bien, una vez que tenemos terminado el dibujo de la derecha, vamos a observar primero los dos elementos fijos. Observamos la directriz, que es una línea recta, y observamos un punto fijo, que es el foco. Y vamos a analizar un punto en particular de la parábola, el que estamos indicando, y vamos a ver que la distancia del punto a la directriz, es decir, si trazamos una perpendicular, mide lo mismo que del punto al foco. Podemos llamar ese punto P sub 1. Si tomamos otro punto, por ejemplo, este, y lo denominamos P sub 2, la distancia del punto a la directriz es la misma que la distancia del punto al foco. Es decir que todos los puntos que pertenecen a una parábola en particular, en este caso la que está dibujado en línea color rojo, cumplen con esta condición. Sus puntos equidistan de la directriz y del foco. Vamos a reconocer ahora los elementos de la parábola. Como ya adelantamos, toda parábola tiene un foco y tenemos que saber que la parábola abraza el foco. Es decir, que las ramas de la parábola están en la dirección del foco. Tenemos una recta directriz, que es otro de los elementos fijos que definen la parábola. Tenemos un eje focal. El eje focal es perpendicular a la directriz y pasa por el foco. Tenemos un vértice. El vértice de la parábola es el punto donde la curva cambia de dirección y está ubicado el vértice sobre el eje focal, alineado con el foco. Y vamos a reconocer un parámetro P, que es la distancia del foco al vértice, que es la misma distancia que del vértice a la directriz. Lo indicamos en el gráfico. Fíjense, P es la distancia de la directriz al vértice y P también es la distancia del vértice al foco. Por lo tanto, podremos afirmar que la distancia de la directriz al foco sería igual a 2 veces P. Y un elemento particular que puede ser útil en la resolución de ejercitación o para graficar aproximadamente las parábolas es el lado recto. El lado recto es una cuerda que pasa por el foco, es decir, que es un segmento, lo vamos a indicar acá en el gráfico, es un elemento perpendicular, es un segmento perpendicular al eje focal. Sus extremos son puntos que pertenecen a la parábola, es perpendicular al eje y pasa por el foco. Y su valor es igual a 4 veces P. Bien, continuamos. Vamos a ver ahora las ecuaciones de la parábola. Recordemos que estamos en el campo de la geometría analítica, entonces podemos asociarle a la parábola una ecuación matemática. Para eso vamos a partir de un gráfico en donde, en el primero de los casos, el vértice de la parábola coincide con el origen del sistema, eso es importante. En este caso tenemos ramas hacia la derecha, está ubicado el foco y hemos tomado un punto
P sub 1 ubicado en el primer cuadrante que pertenece a la parábola. Sabemos que, por definición, la distancia del punto P a la directriz, es decir, la distancia de P sub 1 a M, de P sub 1 a M, que la tenemos aquí indicada en esta igualdad, es igual a la distancia desde el foco hasta el punto P sub 1, que lo tenemos indicado en el primer miembro de esta igualdad. Bien, lo que vamos a hacer es vamos a imaginar aquí, o vamos a abstraer geométricamente, un triángulo rectángulo y lo vamos a dibujar aquí abajo. Fíjense que los extremos de la hipotenusa de este triángulo rectángulo quedan definidos por el vértice que coincide con el foco, por el vértice que coincide con P sub 1. Aquí tenemos el ángulo recto del triángulo rectángulo y decimos que el cateto en vertical, su valor es igual a la ordenada del punto P sub 1, es decir, vale lo que vale I, la coordenada I. Mientras que su cateto en horizontal vale la diferencia entre la coordenada X y la distancia P. ¿Está? Es decir, lo vemos en el gráfico, el cateto en horizontal va a ser igual a la coordenada X restándole la distancia P. Bien, teniendo en claro esto, uno podría despejar el valor de esta hipotenusa, ¿cierto? Elevando I cuadrado y elevando X menos P al cuadrado. Y allí reemplazar en la expresión. Muy bien, reemplazamos. En el caso de FP1, estamos hablando de la hipotenusa del triángulo rectángulo, establecemos la relación pitagórica, en donde ya la potencia pasó como raíz de un cateto, que es el cateto horizontal al cuadrado, más el otro cateto vertical al cuadrado. Mientras que la distancia P1M, como la vemos aquí en el gráfico, P1M va a ser igual a la coordenada X más la distancia P hacia la directriz. Bien, vamos a comenzar a hacer pasaje de términos hasta obtener una expresión matemática que es la ecuación de la parábola. Aquí vamos desarrollando paso a paso cómo obtenemos la ecuación igual a I cuadrado igual a 4P por X, que es la ecuación canónica de la parábola. Y nos detenemos aquí un segundo para reconocer que I es la variable dependiente elevada al cuadrado, X es la variable independiente, 4 es un valor constante y P dijimos que era la distancia de la directriz al vértice, que es la misma que la distancia del vértice al foco. Es decir que ya hemos logrado obtener una primera ecuación para poder abordar matemáticamente la parábola. Bien, la parábola puede adoptar distintas posiciones. Entonces aquí tenemos 4 casos posibles. La primera gran diferencia va a ser cuando la parábola sea a eje horizontal y cuando sea a eje vertical. Va a ser a eje horizontal, vamos a dibujarlo aquí arriba, cuando el eje focal sea horizontal, es decir, es el eje que contiene el vértice y el foco. Vértice y foco alineados sobre una línea recta horizontal. Mientras que será vertical cuando el eje focal esté dispuesto verticalmente, es decir, vértice y foco estén alineados de manera vertical. Luego, dentro de cada caso vamos a tener 2 posibilidades. En este caso, ramas hacia la derecha, luego tenemos ramas hacia la izquierda y hacia eje vertical también tenemos 2 casos posibles,
ramas hacia arriba y ramas hacia abajo. Bien, para cada uno de estos casos tenemos una ecuación canónica de la parábola en particular. Lo importante es poder asociar al gráfico la ecuación canónica que le corresponde. Veamos algunas particularidades. Para el caso de que la parábola sea eje horizontal, en el primer miembro tendremos la variable y elevada al cuadrado. Para los casos en el que la parábola sea a eje vertical, tendremos en el primer miembro la variable x elevada al cuadrado. Ahora, cuando las ramas de la parábola van hacia la derecha, vamos a tener 4p positivo. También lo tendremos cuando van hacia arriba. Es decir, que hacia la derecha y hacia arriba el segundo miembro es positivo. Mientras que cuando tenemos las parábolas con ramas hacia la izquierda y hacia abajo, tenemos el segundo miembro negativo. Es decir, tenemos menos 4p. Veamos ahora un ejemplo. Si tenemos una ecuación concreta de una parábola igual a y cuadrado igual a 8x, lo que primero vamos a hacer es identificar con cuáles de los 4 casos se corresponde. Observamos que tiene la y cuadrado en el primer miembro, o sea que podría ser el primero o el segundo caso, pero observamos que el segundo miembro es positivo. Por lo tanto, descartamos el segundo caso y nos quedamos con el primero que cumple las dos condiciones. Bien, y ahí observamos que este 4p de la fórmula teórica se corresponde con 8. Allí podemos despejar entonces el valor de p, es decir, la distancia del vértice al foco o del vértice a la directriz. Hacemos un pasaje, 4 que está multiplicando pasa dividiendo y nos queda que p es igual a 2. Es decir, que la distancia del vértice al foco va a ser igual a 2 unidades. Para eso vemos un ejemplo graficado en el software matemático GeoGebra. Fíjense, aquí arriba tenemos la sección cónica cuya ecuación es y cuadrado igual a 8x. Ya el mismo programa nos tira las coordenadas del foco y del vértice y nos da la ecuación de la directriz, que ya la vamos a repasar. Y fíjense, lo que hicimos recién, a partir de la ecuación despejamos el valor de p. Bien, entonces, sabemos que el vértice coincide con el origen del sistema, sabemos que las ramas de la parábola se dirigen hacia la derecha. Volvemos una diapositiva hacia atrás, porque habíamos seleccionado este caso en particular. Y desde el vértice hacemos 2 unidades hacia la derecha y obtenemos la posición del foco de coordenadas 2, 0. Si hacemos 2 unidades hacia la izquierda, obtenemos la posición de la directriz. La directriz es una recta. Esa recta tiene una ecuación dada, que en este caso es x igual a menos 2. Es decir, corta al eje de las x en el valor menos 2. Así se expresa la ecuación de esta directriz que es perpendicular al eje de las x. Otro ejemplo desarrollamos. En este caso, la ecuación de la parábola dada es x cuadrado igual a menos 2y. Bien, vamos a analizarla. Vemos que el primer miembro contiene a la x elevado al cuadrado, por lo tanto se puede asociar tanto con el tercero como el cuarto caso, pero luego observamos el segundo miembro que es negativo, menos 2 por y. Por lo tanto, vamos a descartar el tercero y nos vamos a quedar con el cuarto caso. Es decir, se trata de una parábola cuyo vértice coincide con el origen del sistema y cuyas ramas van hacia abajo.
Si tenemos que despejar el valor de P, sabemos que menos 4P de la fórmula, menos 4P en la ecuación es igual a menos 2. Para eso reemplazamos, dejamos P en el primer miembro, el menos 4 pasa dividiendo, menos 2 dividido menos 4 nos da 0,5, que es la distancia del vértice al foco y del vértice a la directriz. Bien, ahora vamos a ver cómo se comporta la parábola una vez graficada. Utilizamos el GeoGebra para graficar la ecuación x cuadrado igual a menos 2y que habíamos presentado. El programa nos da las coordenadas del centro, del foco y la ecuación de la directriz, que eso lo podemos hacer nosotros fácilmente también, sin necesidad del software. El ejemplo aquí lo tenemos, x cuadrado igual a menos 2y. Habíamos dicho que a partir de esta ecuación podíamos despejar el valor de P, que nos da 0,5. Ya sabemos que la parábola tiene su vértice en el origen del sistema, en el 0, 0, y que sus ramas van hacia abajo. Bien, lo que vamos a hacer es, nos vamos a posicionar en el vértice de la parábola y nos vamos a desplazar 0,5 unidades hacia abajo y vamos a obtener el foco de coordenadas 0 menos 0,5 y nos desplazamos 0,5 unidades hacia arriba y obtenemos la directriz. Esta directriz tiene una ecuación que es y igual a 0,5. Se trata de una línea recta cuya pendiente es nula y 0,5 sería el valor de la ordenada al origen o el término independiente. Y acá nos vamos a detener unos segundos para ver cómo podemos hacer para encontrar otros puntos pertenecientes a la parábola para graficarla si necesitamos hacerla a mano alzada. Ahí hemos definido el lado recto como la cuerda que pasa por el foco. Aquí lo vamos a graficar. Es decir, que los extremos de este lado recto son puntos que pertenecen a la parábola. Le vamos a poner P sub 1 y P sub 2. Y habíamos dicho que el valor del lado recto era igual al valor absoluto de 4 veces P. Es decir, yo quiero saber qué distancia hay, por lo tanto voy a prescindir del signo, va a ser un valor positivo. Por lo tanto, el lado recto va a ser igual a 4 veces el valor de P, que en nuestro caso es 0,5. Si multiplicamos 4 por 0,5, nos da que el valor absoluto es igual a 2 unidades. Con este dato, 2 unidades, uno sabe que se para en el foco y se desplaza una unidad hacia la izquierda y una unidad hacia la derecha y obtiene 2 puntos que pertenecen a la parábola que nos permitirían, llegado el caso de hacerlo de manera a mano alzada, unir el vértice con cada uno de estos puntos. Bien, otra posibilidad sería ir reemplazando en la fórmula distintos valores para y o para x y así hallaremos el par ordenado que nos daría más puntos para poder graficar la parábola. Bien, ¿qué sucede si el vértice de la parábola, como en este caso, en este gráfico, no coincide con el origen del sistema? Bueno, van a aparecer 2 coordenadas que son K y H o H y K, que van a ser las coordenadas del vértice. Es decir, que el vértice va a tener coordenadas H y K. La coordenada H es asociada a la variable X y la coordenada K es asociada a la variable Y, es decir, a estos desplazamientos en horizontal y en vertical. Así, la ecuación canónica pasa a llamarse ecuación general. También tenemos 4 casos posibles, igual que para la ecuación canónica: a eje horizontal, a eje vertical,
ramas hacia la derecha, ramas hacia la izquierda, ramas hacia arriba y ramas hacia abajo. Y acá tenemos, ya lo hemos explicado, las características de cada una de las 4 ecuaciones. Bien, analicemos un ejemplo. Si nos dan como ecuación de una parábola y menos 3 al cuadrado igual a 6 por x menos 3, lo que vamos a hacer inmediatamente es copiar cuál es la ecuación, la forma general de la ecuación. Sabemos que la y siempre va acompañada de la k. Acá tenemos, en lugar de 6, vamos a poner 4p por x menos h, porque h siempre va asociado a la variable x. Bien, entonces uno podría establecer ya el valor de h y de k, que son las coordenadas del vértice. Fíjense, h vale 3, lo copio de la fórmula, k también vale 3. Ojo con los signos. Recordemos que el signo menos que precede al 3 en ambos casos es el signo que pertenece a la fórmula y no pertenece a la coordenada. O sea que h y k van a ser las coordenadas del vértice. Si nos fijamos en el gráfico, el vértice es el par ordenado 3, 3. Es decir, cuando la x vale 3, la y vale 3. Allí está posicionado el vértice. Ya sabemos que como el primer miembro está elevado al cuadrado, nos fijamos en la diapositiva anterior, el primer miembro está elevado al cuadrado y comienza con y, las ramas de la parábola van a ir hacia la derecha, es decir, las ramas van hacia la derecha. Lo que nos está faltando es encontrar el valor de P, es decir, la distancia del vértice al foco. Para eso hacemos 4p igual a 6 y de allí despejamos el valor de p. El 4 que está multiplicando pasa dividiendo, 6 dividido 4 nos da 1,5. Esto quiere decir que la distancia del vértice al foco es igual a 1,5 unidades, que es la misma que la distancia del vértice a la directriz. Por lo tanto, allí ya podremos dar las coordenadas del foco, 4,5, 3, y podemos dar la ecuación de la directriz. En este caso, la directriz tiene ecuación x igual a 1,5. Es decir, que si no lo graficamos con el software GeoGebra, podemos hacerlo de manera manual en una hoja cuadriculada. Bien, para finalizar, vemos un último ejemplo. En este caso nos concentramos en la ecuación de la parábola dada. X más 2 al cuadrado igual a menos 4 por y menos 3. Observamos que se trata de una parábola cuyo primer miembro elevado al cuadrado contiene la variable x y cuyo segundo miembro es negativo. Para eso podemos ir a ver las distintas ecuaciones y ya hemos dicho que se trata de un primer miembro que tiene la x elevado al cuadrado y un segundo miembro negativo. Por lo tanto, se va a tratar del cuarto caso de una parábola con ramas hacia abajo. Esto es muy importante porque nos ayuda a ubicarnos en la gráfica de la parábola. Volvemos. Bien, una recomendación. Vamos a escribir la forma general de la ecuación que nos dice x menos h al cuadrado igual a menos 4p por y menos k. Esto es muy importante porque a partir de esto vamos a poder deducir el valor de h y el valor de k, que son las coordenadas del vértice. Fíjense, h es igual a 2 y allí dice más 2. Bien, ¿qué pasó? Lo vamos a ampliar hacia arriba. En realidad se trata de x menos, que es como viene la fórmula, menos 2.
eso elevado al cuadrado. Por la regla de los signos, menos por menos se transforma en más. Por lo tanto, el valor de h va a ser el número opuesto del que estoy viendo en la ecuación. Es decir, h vale menos 2. Mientras que k es igual a 3. Este signo menos es el menos de la misma ecuación, por lo tanto k es positivo. Bien, con estos datos ya podemos graficar para h igual a menos 2, k igual a 3, encontramos el vértice con sus coordenadas respectivas. Luego, el menos 4p de la fórmula es igual a menos 4 en la ecuación dada. Si menos 4p es igual a menos 4, despejamos p, el menos 4 pasa dividiendo, menos dividido menos nos da más, nos da una unidad. Es decir, que desde el vértice, una unidad de hacia abajo, y encuentro el foco de coordenadas menos 2, 2, una unidad hacia arriba, y encuentro la directriz, cuya ecuación es y igual a 4. Se trata de una recta con pendiente nula. Y verificamos en el GeoGebra, ante la ecuación dada, las coordenadas del foco, las coordenadas del vértice y la ecuación de la directriz. Bien, esto ha sido todo sobre el tema parábola. Ahora realizaremos los ejercicios de la guía teórico-práctica de la cátedra. Muchas gracias.